Entonces, ¿cuál era el que, en dónde nos habíamos quedado? Del taller donde, de ese. Ok, ¿qué parte no entendiste? ¿En qué parte te quedaste? Espera, a ver. Ah, de por qué tengo que hacerlo todo con todo, tangente, seno, coseno, cotangente, secante, todo. Porque acá dice que tienes que calcular, es el quinto, es el determinar el valor de las razones trigonométricas, ¿sí? Mira, aquí está. Porque eso es lo que te pide el ejercicio. Determinar el valor de todas esas razones. Es por eso. Entonces ya tenemos seno, ya tenemos cosecante. Nos faltan las otras cuatro. Ya van a escribir en el grupo, teacher. Ah, ok, listo, gracias. Ahora sí, ¿por qué las otras cuatro? El mismo, ¿cómo se dice eso? El mismo ejercicio me lo pide. Sí, mira. Determina el valor de las razones trigonométricas. Y pues, ¿cuántas razones trigonométricas hay? Ah, Pues son seis. pues como yo ahí vi ahí que decía coseno, pues yo pensé que era solo del coseno. No. Cosecante. Pero no. Toca Ah, hallar sí. todas. ¿Listo? Ah, ok, entonces toca hacer el mismo procedimiento con todas. Ponerles la inversa para que solo me quede el ángulo. No, no, no es necesario. Lo que Entonces, pasa es que solamente se hace con el cosecante. Solamente se hace ahí con la cosecante. Porque pues es el valor que nos dan, ¿sí? Nos dicen que cosecante del ángulo es -7. Pero como el ángulo no cambia, ya para el momento en que tú colocas el ángulo, para el momento en que tú tienes el ángulo, pues ya solamente hallas las razones de ese ángulo y listo. ¿Sí me entiendes? sí, o sea, tengo que hacer lo mismo que nos estabas enseñando ahorita de ponerle la... Uy, pero estabas poniendo seno, ¿no? Antes. Sí, porque lo que pasa es que acuérdate que cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre seno de ese ángulo. Entonces, si la cosecante del ángulo era igual a -7, entonces el seno del ángulo va a ser el opuesto a él, ¿sí? Es O sea, decir, 1/-7. o -1/7, que es lo mismo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Entonces pongo que seno a la -1 por el seno del ángulo me es igual a, a el seno a la -1 de, de uy, seno a la -1 de -1/7, Sí, ¿sí? exactamente. Y eso te da el ángulo, ¿sí? Ok, y ya para los otros simplemente tengo que poner, en vez de seno del ángulo, pongo el ángulo, que fue el resultado que me dio, para poder hacerlo ya más fácil con todas las razones trigonométricas. Exactamente. Lo único que toca Ok. tener cuidado en esos casos es que cuando yo hallo seno a la -1, el ángulo que se me genera empieza desde acá. El ángulo empieza desde acá. Entonces, digamos, ahí daba -8. Entonces, el ángulo era este, ¿sí? El ángulo de -8. Pero el ejercicio nos decía que teníamos que hacer que el ángulo estuviera en el tercer cuadrante. Eso es lo que toca tener en cuenta. Por eso es que a ese ángulo le sumaba los 180. Porque 180 más ese ángulo, pues me da un ángulo por acá. De 188. De 188. Ah, ok. Ese es como lo único que toca tener en cuenta ahí. Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Yo también todavía me estoy acostumbrando a estos horarios. Y como precisamente en el horario anterior teníamos los miércoles a la primera hora, pues tenía como eso en la mente, que era solamente la primera hora, pero pues no era así. Entonces por esa parte les pido excusas, chicos. Y pues bueno, pues entonces aprovechar este momento, que ya nos quedan como 15 minutos, eh, para solucionar dudas que tengan. ¿Listo? Entonces si tienen dudas las pueden decir y yo se las soluciono. Mira, en el punto 13 dice, simplifica las siguientes expresiones. Ajá. Y en la C dice, seno a la 2 del ángulo
más coseno a la 2 del ángulo menos uno. ¿Cómo haríamos el de qué? El de a la 2, o sea, seno a la 2 de un ángulo, ¿cómo haríamos como el ángulo para poder simplificar? Dame un momento que ahora se me perdió el GeoGebra. Listo, ahora sí. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa menos uno. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa menos uno, ¿cierto? Listo, Santiago, ya voy contigo. ¿A qué es igual seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa? ¿Eso a qué es igual? Según la identidad. ¿Cómo así? La pitagórica, ¿qué nos dice que es eso? ¿Cuál es la identidad fundamental? Déjame, la estoy buscando porque no me acuerdo ahora en qué parte del cuaderno la tengo. Ya, mira, al uno es igual al seno a la 2 del ángulo más coseno a la 2 del ángulo. O sea que en vez de escribir seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, ¿qué puedo escribir? Pues 1, ¿no? Y en vez de eso, pues Ah, sí, sí, escribo. Y pues 1 menos 1, ¿cuánto es? cero. O sea que esta es la simplificación. Ah, ya, ¿Ya? así es como con todas. Ajá. Y la del paréntesis es igual, ¿verdad? Ah, no, porque se está multiplicando. Sí, pero bueno. Venga y hacemos entonces el 13, el A que está pidiendo Santiago y ahorita entonces hacemos el D que estás pidiendo tú. Ok, Entonces, ¿cómo queda esto? Esto es así. Entonces el 13, creo que este lo habíamos hecho la clase pasada, no me acuerdo. Tangente de alfa por coseno de alfa. Esto me parece como un más, como un menos, listo. Por coseno de alfa dividido entre coseno de alfa por seno de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo? Lo que les digo, siempre es mucho mejor establecer todo en términos de seno y de coseno. Es mucho mejor eso. Entonces la tangente la cambio a seno y coseno. Es decir, esto es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Espérenme que utilizar el mouse no puedo, prefiero el táctil, listo. Multiplicado por el coseno de alfa. Y uy, esto dividido entre el coseno del alfa. Ay, mi madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, ahora sí. Coseno de alfa por seno de alfa, ¿cierto? O sea, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue este seno sobre coseno es el tangente. Convierto el tangente en seno sobre coseno. ¿Listo? Y ahora empiezo a cancelar. Este coseno lo puedo cancelar con este coseno. ¿Sí? y Entonces el esto, coseno de abajo. pues si quisiera también. Bueno, entonces tienes razón Valentina y creo que de esta forma se confunden menos. Sencillamente lo primero que voy a hacer antes de reemplazar la tangente es cancelar los Cancelar cosenos. O cosenos. sea que esto es igual a la tangente del ángulo de alfa dividido entre seno de alfa. ¿Sí? Ese sería el primer paso. ¿Listo? Segundo paso. Convierta tangente a seno y coseno. O sea, esto es igual a seno del ángulo alfa dividido entre coseno del ángulo alfa. Y esto dividido entre seno de alfa. ¿Sí? Que para mí, ustedes lo pueden hacer por la ley de la oreja, pero pues yo prefiero hacerlo expresando la división. O sea, esto es igual a seno del ángulo dividido entre coseno de ángulo. Y esto a su vez dividido entre seno del ángulo. ¿Cierto?
Entonces, como esto es una división de fracciones, pues lo hago en cruz. Entonces, seno de alfa por 1 me da el numerador de la respuesta, es decir, seno de alfa, y coseno por seno me da el denominador. Coseno del ángulo por el seno del ángulo. Que es tangente, ¿no? No porque tangente es seno sobre coseno. Ah, ok. Pero aunque no puedo coger ahí tangente, sí puedo volver a cancelar senos. Entonces al final, ¿qué me queda? Al final me queda 1 sobre el coseno del ángulo. Si yo quiero, puedo dejar esa respuesta así. O si no, puedo dejar 1 sobre coseno aquí es igual. A secante. A secante. Entonces esto es igual a la secante de alfa. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Ok. ¿Borro o alguien está copiando? Bueno, ok. ¿Listo? Estos. Bien. Ahora entonces el D. Entonces, el D que dice secante de alfa. Factor de cosecante de alfa más 1. ¿Sí? Entonces, a ver. Cosecante 1 sobre... Bueno, hagamos primero la multiplicación. Entonces eso es se hace por propiedad distributiva. O sea, tengo que multiplicar secante por cosecante y después secante por 1. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo me queda? Esto me queda secante de alfa por cosecante de alfa. Bueno, claro que cosecante yo prefiero escribirla así. CSC de alfa más secante de alfa, ¿sí? Pero esto es igual a secante. Es lo mismo que escribir 1 sobre coseno multiplicado por cosecante. Cosecante es 1 Uno sobre seno. sobre seno. Claro que acá me como el alfa. Me comí el alfa. Eso es coseno de alfa. Seno de alfa. Más 1 sobre coseno de alfa. Y pues, ¿qué se puede hacer más ahí? No veo más que se puede hacer. O sea que la respuesta es esa. 1 sobre coseno de alfa por 1 sobre seno de alfa más 1 sobre coseno de alfa. Sí. Esperen un momento y miren el libro que tengo una duda. No sé si ese cosecante lo toman ellos como coseno. No, eso es cosecante. Eso es cosecante, sí. No es coseno, es cosecante. No, sí, ya. Solamente se deja así. No se puede hacer más.
Bueno, Y ¿qué? Secante del ángulo por la cosecante del ángulo es la misma fórmula pitagórica que tenemos nosotros. Entonces esto también se igualaría a 1, ¿verdad? eh, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La C? La B. ¿La B? No, porque la pitagórica es secante al cuadrado es igual a uno más cosecante, si no estoy mal, al cuadrado. No, es seno al cuadrado más coseno. Sí. Entonces no me serviría Ajá. para secante. No, no. Por eso es que digo que siempre es mejor eh, dejar todo en términos de seno y coseno. Pero pues digamos en este caso, dejé todo en términos de seno y coseno y me salieron fue fracciones. Entonces si lo dejo en secante y cosecante, pues no me salen fracciones. Depende pues de lo que necesite hacer. De lo que quiera obtener, si fracción o no. Ah, pero el séptimo ya lo habíamos hecho, Santiago. Ese ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Entonces, bueno, hagamos el B. Hagamos el B rápido. Uy, ¿qué pasó? Hagamos el B rápido. El B es tangente de alfa. Ah, sí, ese ya lo hemos hecho. Pero sabemos que, bueno, tenemos que hallar tangente de alfa. Pero nosotros sabemos que el coseno de alfa es igual a 1. Y que alfa pertenece al cuadrante cuarto. O sea que alfa está por acá. Alfa tiene que estar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como coseno de alfa es 1, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué toca de hacer ahí, chicos? Em, Ponerlo uno sobre... Ay, no. Esto es Seca. coseno, No, ¿no? no. Esto es coseno, ¿no? Si no es cosecante, sino coseno. Ah, Coseno de alfa es igual a 1. Y tengo que hallar es cuánto es la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué debería ser? entonces, coseno sobre seno, que eso es igual a tangente. No. Ah, no, porque la tangente es seno sobre coseno. No sé. ¿Alguna otra idea? Bueno, este ejercicio se hace como el que hicimos ahorita. O sea que yo tengo que hallar el alfa, entonces lo que hago es igual alfa coseno a la menos 1 de 1. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto sería alfa? ¿Cero? Coseno de menos 1 de 1 es igual a 0, sí. Efectivamente, el ángulo que me genera eso es el ángulo 0. Entonces, el ángulo es igual a 0. Pero a mí no me preguntaron cuánto vale ese ángulo. ¿Qué fue lo que me preguntaron?
Ah, entonces sí es 0. El ángulo es cero, pero el punto no me pide eso. ¿Qué es lo que me pide el punto? ¿Qué tengo que hacer? No sé, es que dice tangente del ángulo, coma, si coseno del ángulo es igual a 1. ¿Sí? Y pues A está en el cuarto cuadrante. Me están pidiendo la tangente de ese ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la tangente de 0. Exactamente. ¿Y cuánto es la tangente de cero? 0. O sea que el resultado que estoy buscando es igual a cero. Listo. Ese es el resultado. Y si podemos ubicar el 0 en el cuarto cuadrante. Pues ese ángulo cero me queda acá. Me queda aquí. Siento a la mitad, sí. Ahí queda en el eje X. Entonces, listo. Bueno, chicos, gracias. Entonces, ahora sí, nos vemos el viernes. Juiciosos, qué pena con ustedes, ese descache que tuve. Y ya. Juiciosos, que les vaya bien en sus otras clases. Bye, feliz día. Bueno, chao. Bueno.